Uno de los destinos más visitados de Brasil alberga también una de las 7 maravillas naturales del mundo. El lugar forma parte de la historia desde hace más de 480 años, y divide la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Se trata de las Cataratas del Iguazú, situadas entre el Parque Nacional del Iguazú, en el estado de Paraná, y el Parque Nacional del Iguazú, en Misiones, Argentina. El parque del lado argentino se creó en 1934, y 5 años después le tocó el turno al brasileño. Su nombre procede de la lengua guaraní y significa agua grande, lo que lo convierte en una de las postales más famosas del mundo. Y la historia de su revelación al mundo es tan fascinante como la belleza de su paisaje. Se encuentra en Foz do Iguazú, municipio brasileño de la región occidental del estado de Paraná, a casi 650 kilómetros de la capital del estado, Curitiba. Según un artículo publicado por la revista Exame en marzo de 2014, Foz do Iguazú fue el tercer destino de los turistas extranjeros en Brasil y el primero en toda la región sur, superando a ciudades como Florianópolis. Todo esto se debe a que es conocida y reconocida internacionalmente por las maravillosas Cataratas de Iguazú, una de las ganadoras del concurso que eligió las 7 maravillas de la naturaleza, y también por la central hidroeléctrica de Itaipú, la segunda mayor del mundo en tamaño y la primera en generación de energía. Foz forma parte de una región urbana trinacional con más de 700.000 habitantes, integrada también por Ciudad del Este, en Paraguay, y Puerto Iguazú, en Argentina, países con los que comparte frontera. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por la Universidad Federal de Paraná en la zona brasileña del embalse de Itaipú, antes de su formación, han situado las huellas de la presencia humana más temprana en la región en el año 6000 AC. Diversos grupos humanos se sucedieron a lo largo de los siglos. Los últimos en preceder la llegada de los europeos, españoles y portugueses, fueron los indios Caingan, que en 1542 guiaron al español Álvar Núñez Cabeza de Vaca hasta el río Iguazú, llegando hasta las cataratas y bautizando Paraguay. Demos un paso atrás en el tiempo para conocer mejor esta larga historia del agua. Hace unos 480 años, el 31 de enero de 1542, el navegante español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que recorría el río Iguazú con una comitiva, se topó accidentalmente con las 275 cataratas del río Iguazú mientras buscaba una ruta alternativa para llegar a Asunción, actual capital de Paraguay. El viaje fue relatado en un libro, publicado a su regreso a España. Gracias a ello, fue el primer europeo en dar a conocer al resto del mundo la existencia de una serie de saltos de hasta 80 metros de altura, alimentados por la corriente del río que recorre las fronteras de Brasil y Argentina. La expedición partió de Cádiz, en España, y al año siguiente los españoles desembarcaron en la isla de Santa Catarina, en Brasil, con el objetivo de llegar a la ciudad de Asunción por el camino de Peabiru, la clásica ruta que seguían los incas hasta la costa brasileña. Fue el 18 de octubre de 1541 cuando el explorador español Cabeza de Vaca entró por el río Itapocu, entre Florianópolis y São Francisco do Sul, con 250 hombres y 26 caballos y, tras 19 días, superó las escarpadas laderas de la Serra do Mar para llegar a la cabecera del río Iguazú, en la localidad de Tindiquera, donde hoy se encuentra la refinería de Petrobras en Araucaria. Subió a la segunda meseta y en las proximidades de Pantegrosa se encontró con el río Tibaji. Desde allí tomó el camino de Peabiru, ya conocido por los indígenas como el Camino de Yerba, una antigua ruta precolombina que unía la costa de Sao Paulo con Perú, en el Océano Pacífico. Esta ruta ya había sido recorrida por Aleixo García, un náufrago portugués que era un remanente de la expedición dirigida por Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata en 1516. La expedición siguió esta ruta hacia Asunción, donde Cabeza de Vaca debía asumir el cargo de gobernador de la provincia del Río de la Plata y buscar los increíbles tesoros mencionados y probados por Aleixo García. La experiencia que había adquirido en el trato con los indígenas de México y Estados Unidos le ayudó mucho, ya que fueron recibidos con cordialidad y abastecidos de mandioca, maíz, miel y caza. Cuando acamparon cerca de Vila Itaperuzú, un gran dolmen de piedra, llegó un indio que había vivido mucho tiempo con los españoles en Asunción y se ofreció a guiarlos hasta allí. La noticia de una gran expedición de hombres blancos atrajo a indios de toda la región, que acudieron espontáneamente al encuentro de los visitantes. Como no conocían los caballos, los animales causaron gran asombro y admiración. Hay grandes campiñas de tierras, y muy buenas, aguas, ríos, arroyos y fuentes y arboledas y sombras, y la más fértil tierra del mundo, muy aparejada para labrar y criar y mucha parte de ella para ingenio de azúcar, y tierra de mucha caza, escribió Pero Hernández, secretario de la expedición en 1542. El 31 de enero, la expedición llegó por fin al río Iguazú, en el punto donde hoy se encuentra la ciudad de Dois Vecinos. Informado por nativos amigos de que un grupo de indios hostiles les esperaba en una emboscada y que eran los mismos que habían diezmado la expedición de Pero Lobo Ribeiro al cruzar el río Paraná, Cabeza de Vaca decidió dividir la expedición en dos, la primera con 80 hombres que bajaron el río Iguazú en canoas y la segunda por tierra.
La expedición de Cabeza de Vaca, que recorrió el río, se encontró finalmente con las enormes cataratas del Iguazú, asombrada por su belleza y grandeza. No fue hasta el 11 de marzo de 1542 que la expedición llegó a su destino final, Asunción. Cuando llegaron a Asunción para hacerse cargo del gobierno, encontraron el lugar dominado de forma violenta, libertina y corrupta por el grupo gobernante, encabezado por Domingos Martínez de Irara, un remanente de la expedición de Pedro de Mendoza para fundar Buenos Aires. Como esta ciudad fue duramente atacada y masacrada por los nativos locales, se trasladó a Asunción y se hizo cargo del gobierno. Viendo el mal estado administrativo de la provincia, Cabeza de Vaca tomó medidas reglamentarias que disgustaron a Irara y a sus favoritos. Se montó una oleada de protestas y conjuras calumniosas contra él y acabó siendo convocado a Madrid para dar explicaciones y ser juzgado. ¿Se imaginan lo que debió sentir el explorador ante semejante grandeza navegando en una simple canoa? Sin duda, el asombro fue una de esas emociones, y sin duda es la misma que seguimos sintiendo hoy en día cuando nos encontramos con las enormes cascadas y su caudal medio de unas 5 millones de litros de agua por segundo. Según la leyenda del Cayagán, el dios con forma de serpiente Mboy quería casarse con la indígena Naipi, que huyó en canoa con su amante mortal Tarobá. Lleno de ira, el dios cortó el río, creando cascadas y condenando a los enamorados a una caída eterna. Leyenda o no, la formación geológica de las cataratas tiene más de 150 millones de años y cubre 250.000 hectáreas. Las cataratas tienen forma de herradura, y la más famosa es la Garganta del Diablo, situada en el lado argentino, con más de 80 metros de altura. Por encima de las cataratas, el río Iguazú tiene 1.200 metros de ancho y recorre 1.320 kilómetros de este a oeste hasta Paraguay. En 1881, Foz do Iguazú recibió a sus dos primeros habitantes, el brasileño Pedro Martins da Silva y el español Manuel González. Poco después, llegaron los hermanos Goicoechea y comenzaron a explotar la yerba mate, que se extendió y popularizó por toda la región. 8 años más tarde, se fundó una colonia militar en la frontera, marcando el inicio de la ocupación efectiva de la zona por parte de los brasileños. Posteriormente, hubo conflictos territoriales entre argentinos y brasileños en la región fronteriza. La expedición dirigida por el ingeniero y teniente José Joaquín Firmino llegó a Foz do Iguazú en julio de 1889. Se realizó una encuesta entre la población y se identificaron 324 personas, en su mayoría paraguayos y argentinos. Pero también había españoles e ingleses dedicados a la extracción de yerba mate y madera, exportada a través del río Paraná. El 22 de noviembre de ese mismo año, el teniente Antonio Batista da Costa Jr. y el sargento José María de Brito fundaron la colonia militar, facultada para distribuir tierras a los colonos interesados en vivir allí. Y por eso, en pleno reparto de tierras, las cataratas del Iguazú tuvieron dueño. Durante mucho tiempo pertenecieron al uruguayo Jesús Val. Sin embargo, el padre de la aviación, Santos Dumont, intercedió ante el presidente del estado de Paraná, Afonso Camargo, para que las tierras fueran expropiadas y pasasen a ser de propiedad pública. El 28 de julio, el área donde se encuentran las cataratas fue finalmente declarada de utilidad pública, con 1.008 hectáreas. En 1939, se amplió a más de 235.000 hectáreas. La historia del Parque Nacional de Iguazú comienza en 1916, cuando Santos Dumont pasó por Foz do Iguazú y ayudó a crear el Parque Nacional de Iguazú. Para homenajearlo, en 1979 se colocó una estatua suya al final del sendero principal, que todavía puede verse hoy. El parque cuenta con una estructura completa para acoger a los visitantes, con centros médicos, aseos, comida, pasarelas entre los altos, ecoturismo, paseos por el río Iguazú y mucho más, lo que lo convierte en uno de los destinos más accesibles y populares de todo Brasil. Con toda su belleza y atractivos naturales, siendo el mayor conjunto de cascadas del mundo, y también la mayor reserva de selva subtropical del planeta, Foz do Iguazú y las cataratas do Iguazú son un destino seguro para visitar. Y si quieres explorar este y otros lugares tan increíbles como las cataratas del Iguazú, te dejo 2 ebooks en los comentarios para que puedas explorar un poco más de Brasil. Suscríbete al canal si aún no lo estás y no olvides dejar un like. Saludos y nos vemos en tu próximo destino.